Si elaboramos una rápida lista mental de las mayores amenazas a la seguridad mundial, los dos primeros puestos estarán ocupados seguramente por los cárteles narco de México y los grupos terroristas como ISIS. El orden puede variar, pero los factores serán los mismos. En México y Medio Oriente palpitan las dos grandes bestias a las que le teme todo el mundo. Por suerte, esos frentes de violencia y muerte están separados por decenas de miles de kilómetros. Pero, ¿qué pasaría si se enfrentaran en una guerra abierta? En el video de hoy te proponemos un sangriento juego de suposiciones, evaluando las capacidades operativas tanto de los narcos mexicanos como del Estado Islámico, el principal referente del terrorismo moderno. ¿Los sicarios unidos se impondrán sobre los yihadistas? ¿O serán las banderas negras del extremismo suní las que flameen poniendo fin a un enemigo que el Estado mexicano hace décadas intenta vencer? Acompáñanos a descubrirlo en esta apasionante entrega de Militarmente. Para comparar estas fuerzas, empecemos por la métrica más simple para evaluar ejércitos: cantidad de hombres dispuestos a luchar en cada frente. Una investigación llevada a cabo en 2023 por la revista Science indica que en México operan alrededor de 175.000 narcotraficantes, una cifra en constante cambio, ya que no es la línea de trabajo con más esperanza de vida en el mundo. Combinados, los cárteles contarán con más hombres que, por ejemplo, el ejército francés, con sus 120.000 miembros y 23.000 reservistas. No por nada el esfuerzo contra el crimen organizado azteca ha dado resultados tan patéticos. El caso de ISIS es incluso más difuso, ya que no se sabe a ciencia cierta cuántos guerreros tiene en sus filas. Se cree que en 2015 contaba con 40.000 soldados y otros 60.000 miembros que apoyaban la causa. Luego de varios años de combate, esos números se redujeron considerablemente, con un estimado de entre 10.000 y 20.000 guerreros en el presente. A simple vista, la victoria numérica de los mexicanos sería arrolladora, pero hay un detalle muy importante a tener en cuenta. Lo que acabas de ver son solo algunos de los ataques y operaciones llevadas a cabo por ISIS, y si prestas atención, hay un factor en común en esos videos: el contexto urbano. En una hipotética guerra abierta entre los narcos mexicanos y el Estado Islámico, es pertinente suponer que el ámbito de desarrollo serán las ciudades y poblados, al igual que ocurre en Norteamérica y Medio Oriente. En este aspecto, los guerreros del fundamentalismo suní tienen una experiencia muy superior en cuanto a organización, proyección y concreción de ataques guerrilleros en ciudades. Ten en cuenta que estos hombres se prepararon combatiendo al poderoso ejército de Irak e incluso a tropas norteamericanas y obtuvieron importantes victorias. Los terroristas son expertos en aprovechar los recursos urbanos para maximizar el daño. Saben cómo ocultarse, emboscar y flanquear a enemigos que son superiores técnica y numéricamente. Es en este aspecto que la cantidad de hombres en cada frente pasa a un segundo nivel de importancia. Imagina que un grupo de sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, en combinación con hombres de los Chapitos, el cártel de Sinaloa y la familia michoacana, patrullan las calles de Ciudad de México a bordo de camionetas blindadas. Ya sabes, esos carros enormes que son protegidos por planchas de acero y que cuentan con ametralladoras y otros armamentos de gran tamaño emplazados a sus lados. Lo que no saben es que el terrorismo florece en ese tipo de contextos. Los insurgentes se ocultan y aguardan el momento adecuado para matar y destruir los vehículos. De repente, desde un edificio abandonado o desde las ruinas de una casa destruida, veríamos una escena similar a esta.
Consideramos que en materia de experiencia concreta y capacidad operativa, el Estado Islámico es superior a su potencial enemigo, pero esa no es la única métrica posible al analizar esta guerra entre villanos. La existencia de los cárteles mexicanos y de las organizaciones del terrorismo islámico dependen de un factor fundamental: el flujo de armamentos. Ninguna de estas organizaciones podría existir sin una vía de acceso a esas plataformas y de una gran cantidad de municiones para sus soldados. Un cártel sin sicarios no es un cártel, sino más bien una pandilla de menudeo. Al mismo tiempo, un grupo de terroristas sin rifles de asalto son tan solo fanáticos fundamentalistas muy molestos. Los dos grupos necesitan nutrirse constantemente, y en este punto los mexicanos parecen tener una ventaja geográfica imbatible. Operan al sur del paraíso de las armas de fuego. Estados Unidos es una fuente inagotable de armamento para los narcos. En la Tierra de la Libertad pueden conseguir todo tipo de plataformas con un esfuerzo y un gasto monetario mínimo. No por nada el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa cuentan con el cañón rotativo M134 minigun y la ametralladora Browning M2, dos modelos que en teoría son de exclusivo uso militar. Por el lado de los terroristas, tampoco tienen problemas para conseguir armamento. Pero hay una diferencia. Su fuente principal no es el tráfico de piezas de gran poder destructivo desde una potencia cercana, sino el mercado negro de remanentes antiguos. Con cada intervención norteamericana y soviética, Medio Oriente se ha nutrido de armas de todo tipo, desde carabinas M4 a rifles Kalashnikov de cualquier variante. Estas unidades terminan siendo reparadas y modificadas en talleres clandestinos, para luego venderse en grandes mercados como el Valle de las Armas en Pakistán, la principal feria a cielo abierto del mundo. Es un método más primitivo y con una oferta bastante menos sofisticada. Por eso le damos este punto a los narcos. Este es un buen momento para analizar en detalle el arsenal de cada bando. Se sabe que dentro del menú de armas de fuego de los cárteles mexicanos hay una variedad prácticamente interminable de plataformas. Desde diseños básicos como pistolas 9 mm tipo Glock a rarezas como rifles de asalto Bushmaster, una de las variantes AR-15 más buscadas por cazadores y tiradores profesionales. Este último tipo de rifles son los predominantes, ya que los traficantes pueden conseguirlos a precios bastante razonables en el vecino norteño de México. Por unos pocos cientos de dólares, un pistolero puede contar con un armamento calibre 5.56 milímetros muy similar al que usan los ejércitos. Lo que verás a continuación no es un operativo comando de una fuerza armada, es una ejecución sicarial. ¡Para adentro! ¡Para adentro! Las organizaciones criminales aztecas no solo se nutren de importaciones, como buenos patriotas también le dan lugar a la industria nacional. Desde 2019 se reportaron numerosos robos y extravíos de cargamentos del rifle FX-05 Xiuhcoatl, la gran joya del ejército mexicano. Se trata de un armamento hecho a medida, con especificaciones técnicas muy precisas, tanto así que se le catalogó como el asesino de narcos. Por supuesto, es sabido que esas unidades cayeron en manos de los elementos a los cuales se supone deberían eliminar. Para cuando la situación amerita un mayor volumen de fuego y destrucción, los sicarios también cuentan con juguetes de mayor tamaño y potencia. Nuevamente nos referimos a esos diseños de grado militar como el cañón rotativo minigun, el cual puede alcanzar cadencias de tiro de entre 4.000 y 5.000 disparos por minuto. Se trata de un sistema diseñado durante la Guerra de Vietnam y que sirvió de armamento principal para carros blindados y helicópteros. Ese es el nivel destructivo de los sicarios mexicanos. Por último, es necesario destacar otra de las armas favoritas de cárteles como el CJNG, Sinaloa y otras células de menor tamaño: el fusil Barrett M82 calibre .50. Es el rifle antimaterial más utilizado del mundo por un motivo claro: su enorme poder de penetración y su relativa accesibilidad.
Con una plataforma de ese tipo, los soldados del narcotráfico pueden entablar hostilidades contra vehículos, fortificaciones, radares e incluso aeronaves pequeñas. Ahora la pregunta es, ¿cómo se compara ese arsenal mexicano al de los terroristas de Medio Oriente? La regla general señala que organizaciones como el Estado Islámico cuentan principalmente con diseños de origen soviético. Por supuesto, al decir terrorismo, seguro piensas en los clásicos AK-47, AK-74 y AKM, con esas inconfundibles siluetas y el guardamanos y culata de madera. Pero esto también incluye lanzadores de cohetes como el RPG-7, una pieza fundamental dentro de las estrategias de guerra urbana de ISIS. Con esas plataformas, los insurgentes podrían causar un daño enorme en una potencial guerra contra el narco. Después de todo, las camionetas blindadas del Cártel Jalisco no podrían hacerle frente a un cohete HIT de RPG. Continuando con el arsenal terrorista, uno de los principales peligros que presentan es la gran abundancia de ametralladoras de la extinta Unión Soviética. Modelos como el PKM, la RPK o la RPD varían de tamaño ligero a medio, pero también existen unidades pesadas como la legendaria NSB calibre 12.7. Escuchemos el rugido de esta última pieza. La comparativa armamentística entre estos dos enemigos de la seguridad mundial es bastante pareja, tanto así que funcionarios de Estados Unidos le han sugerido a la administración de Biden que catalogue a grupos como el CJNG como organizaciones terroristas. Por supuesto, esas declaraciones tienen un interés político, ya que dicha categorización implicaría otra participación de las fuerzas de seguridad del tío Sam en México. Polémicas aparte, lo fundamental será ver las herramientas de destrucción de cada bando en acción para evaluar hacia dónde se inclina la balanza. Superficialmente pareciera que las organizaciones narco y los grupos terroristas no tienen absolutamente nada que ver en materia filosófica, pero lo cierto es que comparten muchas estrategias. Una de las más notables es el uso sistemático de las redes sociales como medio de propaganda. Ambos frentes suelen registrar en video ejecuciones o interrogatorios violentos con la misma disposición de cuerpos, víctimas arrodilladas, mirando a cámara y victimarios de pie, armados y listos para jalar el gatillo. Por lo general, estos macabros archivos audiovisuales culminan en un asesinato salvaje que puede incluir mutilaciones. Tanto los narcos como los terroristas son afines a la destrucción de los cuerpos rivales para enviar mensajes intimidatorios. No por nada las calles de México suelen amanecer decoradas con cabezas y otras partes. En esta hipotética guerra entre yihadistas y traficantes de narcóticos, sería curioso ver cómo cada uno emplea la propaganda a su favor para configurar el discurso de la prensa y la opinión pública. ¿Se imaginan a los hombres del Mencho Oseguera Cervantes gritando "Puro Jalisco, 4 letras" junto a un grupo de terroristas amordazados? ¿O a un sicario mirando a cámara informando que ahora son rehenes del Estado Islámico? Las similitudes son incluso más llamativas si tomamos como ejemplo a grupos como la Familia Michoacana o los infames Caballeros Templarios, los cuales incorporaron rasgos de fanatismo religioso y prácticas sectarias dentro de sus filas. Más allá de los factores tangibles como el armamento o la cantidad de personal con la que cuenta cada frente, hay una serie de cuestiones importantes a tener en cuenta respecto a la composición de cárteles y terroristas. Por un lado, los narcotraficantes se nutren de sicarios que son reclutados bajo la promesa de una vida próspera y de lujos que no están al alcance de un simple trabajador. Al mismo tiempo, se les ofrece impunidad para realizar actos criminales de la peor calaña. Para ser un pistolero a las órdenes de un capo hay que tener hambre de dinero, pero también ansias de causar el mal en otras personas. No se puede ser asesino sin tener la sangre fría. Sin embargo, más allá de cualquier suposición psicológica que podamos hacer sobre los asesinos del narco, lo cierto es que al final del día son empleados pagos al servicio de su patrón. Gente que percibe un beneficio económico o social para hacer el trabajo sucio de sus jefes. En ese espectro hay sicarios más convencidos y fieles, y otros muchos más intermitentes, afiliados solo a la ganancia monetaria.
En el caso de las células terroristas, la situación es bastante diferente. La gran mayoría de sus tropas son personas convencidas de una causa mayor, entrenadas desde temprana edad para obedecer y sacrificar lo que sea con el fin de que su organización pueda llevar a cabo su agenda política o espiritual. En el siguiente video lanzado por ISIS, se presentan a jóvenes de países como Malasia, Filipinas e Indonesia, entrenando para sumarse a las filas. Es una auténtica tragedia humanitaria y el Estado Islámico no está solo en esta práctica. Tomemos como ejemplo a un grupo como Hamás, el cual suele reclutar niños pequeños para instruirlos en el uso de armamento, pero también en largas jornadas de propaganda política para convencerlos de que el judaísmo es su enemigo letal. Esto da como resultado soldados dispuestos a matar y morir sin reparos. Rara vez verás un sicario ofreciendo su vida desinteresadamente o incluso suicidándose cual mártir por su causa. En el frente terrorista, esa pasión ciega por sus líderes le juega a favor a la hora de darlo todo en combate, ya que no son empleados, son creyentes, y no hay voluntad más poderosa que la de una persona convencida. Por último, queremos hablar de alianzas. Tal vez hayas notado que el concepto de este video es algo tramposo, ya que el bando narco estaría hipotéticamente compuesto de organizaciones que en la vida real se encuentran enfrentadas por intereses económicos y se matan entre sí día a día. ¿Realmente se imaginan al CJNG cooperando con Sinaloa o con la familia michoacana? Sería más creíble ver a los hombres del Mencho brindando apoyo al Estado Islámico para destruir a sus competidores narco. Para equilibrar este sesgo, evaluemos las potenciales alianzas que podrían incorporar cada uno. Si Jalisco y los sicarios del Chapo Guzmán pueden luchar codo a codo como los mejores compinches, ¿qué impediría que el Talibán e ISIS unieran sus fuerzas contra este enemigo? Después de todo, más allá que se han enfrentado en numerosas ocasiones, ambos grupos tienen fundamentaciones religiosas y filosóficas similares. Este tipo de alianzas acrecentará exponencialmente la capacidad bélica de los islamistas, ya que incorporarían artillería, ametralladoras pesadas, blindados e incluso drones a su arsenal. En este caso, la ventaja numérica inicial de los mexicanos se vería cada vez menos imponente. No hace falta usar demasiado la imaginación para prever el resultado devastador que tendrían estos enfrentamientos. Basta con echar un ojo a las ciudades afectadas por las actividades de ISIS y por la intervención de los ejércitos que buscaron desbaratar a la organización extremista suní. Este escenario hipotético es brutal. De un lado, los terroristas más temidos del planeta. Del otro, miles de soldados narco preparados para combates urbanos y curtidos en enfrentamientos con la policía y el ejército. Pero hay uno de estos grupos que cuenta con una ventaja, una prueba de fuego que a nuestro juicio le da la mano ganadora. El hecho de haber librado combates contra ejércitos profesionales del más alto nivel y de luchas con un convencimiento religioso por una causa que excede el dinero, coloca a ISIS apenas por encima de los narcotraficantes. Si tuviéramos que elegir un vencedor entre ambas fuerzas, nuestra opinión es que el bando terrorista tiene las de ganar, aunque será una pelea reñida. En esta nueva entrega de Militarmente queremos proponerte un juego de hipótesis en el cual los cárteles mexicanos unen fuerzas para invadir a la potencia norteamericana. De un lado, los soldados mejor equipados del planeta con cientos de millones de dólares de presupuesto. Del otro, sicarios expertos en la guerra callejera dispuestos a cometer actos de brutalidad indescriptibles. ¿Quién ganará? Prepárate para descubrirlo. Antes de comenzar con este juego de hipótesis, es útil dejar en claro algunas reglas tácitas por el bien de esta campaña imaginaria.
En primer lugar, la extensión territorial, la distribución de sus ciudades y, por supuesto, su brutal poderío militar hacen que sea prácticamente imposible invadir Estados Unidos de forma efectiva. Sería una hazaña histórica para una potencia como Rusia y un sueño febril e irrealizable para los cárteles mexicanos. Pero, ¿qué ocurre si modificamos el botín? Bajando las expectativas, sube significativamente el peligro para Washington. Las grandes capitales del sur estadounidense ya son foco de violencia y se ha documentado la presencia de grupos criminales extranjeros, por lo que la idea de una invasión de narcos en lugares como San Diego, Tecate, Lukeville, Columbus e incluso El Paso, Texas, no resulta descabellada. De alguna manera sería como replicar lo ocurrido en Israel el 7 de octubre de 2023, pero colocando a una alianza narcotraficante en el lugar de Hamás y al tío Sam en lugar de Jerusalén. Ahora sí, conozcamos a los contendientes. En total, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos suman 1.4 millones de soldados, con otro 500.000 de reservistas listos para entrar en combate. Si hablamos del bando narco, se estima que en México operan 200 organizaciones de distinto tamaño. Las más poderosas y conocidas son el Cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán, el Cártel Jalisco Nueva Generación del Mencho Oseguera Cervantes, el Cártel del Noreste fundado por los Treviño y el histórico Cártel del Golfo. Si bien no hay cifras oficiales y los números varían a diario debido a la peligrosidad del negocio, hay entre 160.000 y 200.000 sicarios activos en suelo azteca. La diferencia numérica es abismal, pero en este hipotético escenario los criminales librarán una guerra asimétrica, empleando tácticas de guerrilla similares a las del terrorismo islámico. En la mayoría de las guerras modernas es la geografía la que dictamina las estrategias militares. Se tiene en cuenta el tipo de terreno que se debe atravesar, los ríos que se encuentran en una determinada región o incluso las inclemencias climáticas a las que estarán expuestas las tropas. Todos esos detalles son fundamentales y en el caso de una hipotética invasión a cargo de los cárteles, la mítica frontera entre ambos países jugará un rol crucial. A lo largo de sus más de 3.180 kilómetros de extensión, la división entre México y Estados Unidos atraviesa territorios variados. En esa extensa línea podemos encontrar los enormes desiertos de Sonora y Chihuahua, pero también ciudades habitadas por millones de personas como Tijuana o San Diego. Como si esto fuera poco, hay que tener en cuenta el río Colorado o río Bravo, dependiendo de qué lado nos encontremos. La frontera entre Estados Unidos y México tiene el mayor número de migraciones legales del mundo, pero también la mayor cantidad de cruces ilícitos, con casi 12 millones en la primera década del siglo XXI. Día tras día, cientos de personas emprenden un viaje peligroso en búsqueda de oportunidades. Los cárteles narcos son una fuerza irregular que bien puede esconderse en el seno de una ciudad completamente normal. Un sicario puede ocultar su rifle AK-47 y transitar como una persona más, esperando el momento adecuado para atacar. Es por eso que resulta imposible dilucidar qué tipo de estrategia podrían utilizar los cárteles para avanzar sobre Estados Unidos. ¿Elegirán tomar por asalto las grandes ciudades fronterizas con sus sicarios? ¿O optarán por cruzar en tierras inhóspitas, ocultando su presencia en los vastos desiertos mexicanos? La primera reacción del gobierno de Washington podría ser el envío masivo de tropas, incluyendo vehículos blindados y tanques, con la intención de pacificar la zona y evitar cualquier tipo de ataque. Desde hace décadas, el principal carro de combate de Estados Unidos es el M1A1 Abrams, un venerable sistema que incluye la mejor tecnología de detección, defensa y ataque disponibles. Las tres versiones principales del Abrams que se han desarrollado son el M1, el M1A1 y el M1A2.
incorporando armamento, protección y electrónica de última generación. Estas mejoras y otras actualizaciones han permitido que el tanque siga en servicio en primera línea, marcando la diferencia en todos los conflictos en los cuales tomó parte. Sin embargo, hay un tipo de contexto que resulta especialmente dificultoso: el combate urbano. Las ciudades son el gran talón de Aquiles de los ejércitos poderosos como el estadounidense. En las construcciones y edificios de una ciudad se pueden ocultar fácilmente células insurrectas que desde su escondite abrirán fuego contra los soldados mejor preparados. Es una técnica tan antigua como eficaz, y la letalidad de estos métodos quedó en evidencia en Medio Oriente. Los yihadistas lograron infligir importantes daños en el frente norteamericano, emboscando los convoyes en las pequeñas calles de los centros urbanos, donde la movilidad es reducida y las vías de escape son múltiples. Se trata de un escenario ideal para un ataque como este. Lo que acabas de ver es un insurgente abriendo fuego con un lanzador tipo RPG-7. Si crees que ese nivel de fuego solo es propio de un grupo terrorista, estás equivocado. Desde hace años los narcotraficantes operan con lanzadores semejantes que les permiten emprender hostilidades contra los uniformados de México. Por supuesto, el modelo más frecuente es el antes citado RPG de origen soviético, un lanzador que desde los años 60 está presente en prácticamente todos los arsenales del planeta, desde los más profesionales a los más improvisados. Lo interesante de aliar a diversos cárteles en una sola fuerza es que podemos combinar los armamentos de decenas de miles de soldados criminales en un frente único. En cuanto a la guerra urbana y el combate contra los poderosos tanques y blindados de Estados Unidos, un actor importante serán los lanzadores europeos que posee el Cártel del Golfo. En las imágenes que estaban en pantalla se puede ver a un sicario portando un cañón sin retroceso tipo AT-4. Se trata de un modelo diseñado por la empresa sueca Saab Bofors, pero con el tiempo fue adoptado por numerosos países de la OTAN. Este dispositivo es capaz de lanzar un proyectil de 84 milímetros con un alcance efectivo de entre 300 y 500 metros, más que suficiente para entablar hostilidades en contextos urbanos. Lo interesante del AT-4 es que pese a ser un arma no reutilizable, existen numerosas variantes de proyectiles que pueden ser disparados. La más frecuente es el tipo HIT o alto explosivo antitanque. Se trata de una ojiva de corto alcance y poca zona destructiva, pero tiene un poder de penetración de hasta 500 milímetros de blindaje. Imagínate el efecto que tendría un grupo de sicarios equipados con este cañón sin retroceso, ocultos entre las ciudades fronterizas de Estados Unidos. Los vehículos del ejército norteamericano serían un objetivo demasiado apetecible como para no atacar. Pero esa no es la única variante que puede utilizarse. También existe el modelo HEDP, o de alto explosivo de propósito dual. Este proyectil normalmente se usa contra edificios y búnkers, por lo que puede ser disparado para detonar al impacto para estallar de forma controlada después de un tiempo determinado. Por último, una de las herramientas de alto poder destructivo con la que contará el Frente Narco es la M134 Minigun, un cañón rotativo tipo Gatling diseñado por Estados Unidos en los años 60. Se trata de una bestia capaz de lanzar cerca de 4.000 rondas por minuto, provocando un nivel de devastación increíble en sus objetivos. Ten en cuenta que este armamento fue pensado para equipar a los helicópteros estadounidenses, pero gracias al tráfico y el mercado negro, esta pieza llegó hasta las manos del Cártel Jalisco Nueva Generación. Más allá de su gran cantidad de sicarios y sus camiones blindados, el mayor aporte del Mencho al arsenal narco unido será este cañón rotativo. Al inicio te indicamos que invadir Estados Unidos es una tarea prácticamente imposible hasta para los países más poderosos del planeta.
En parte eso se debe a la brutal inversión que realiza Washington año tras año para mantenerse como el líder en todas las fuerzas. No solo cuenta con una infantería de última generación, sino que posee aeronaves y helicópteros para poder sobrevolar los cielos de los territorios invadidos por el narco. Desde la altura las cosas se ven de distinta manera. Con un Black Hawk artillado o un A-10 Warthog con ese imponente GAU-8, es posible convertir en añicos cualquier tipo de búnker o fortaleza criminal. Si no nos crees, veamos la suerte que corrió esta vivienda que alojaba a terroristas talibanes. Nice. La destrucción es total. Lo mismo podría aguardarle a esa coalición narco en caso de intentar penetrar en tierras norteamericanas. Pese a los cientos de millones de dólares que genera el negocio de la droga, los cárteles no tienen los ingresos o el interés para contar con una fuerza aérea propia. Su expansión hacia el cielo se limita a avionetas de transporte y algunos drones, pero estas unidades no serán rival para la poderosa US Air Force. Las operaciones ofensivas del narco estarán sujetas a la tierra, y por eso resultarán fundamentales los camiones blindados del cártel Jalisco Nueva Generación. Están lejos de ser un blindado militar regular, pero estos vehículos construidos a partir de camionetas reforzadas con planchas de acero serán un transporte crucial para los sicarios. No solo les ofrecen protección ante disparos de fusil de asalto, sino que estos rodados suelen contar con armamento emplazado de gran calibre. Estamos hablando de ametralladoras como la M2 Browning calibre .50 BMG, la cual es utilizada incluso dentro del ejército de los Estados Unidos. No debemos subestimar el tipo de daño que pueden hacer decenas de miles de sicarios equipados con estos blindados caseros. Si bien el ejemplo real más cercano a esta situación se encuentra en las experiencias estadounidenses en Medio Oriente, hay algunos aspectos en los que el narcotráfico mexicano supera al terrorismo islámico. Por ejemplo, en cuanto al nivel de sus armas de fuego. Los insurgentes de Afganistán e Irak portan viejos fusiles soviéticos como los AK-47 o modelos norteamericanos en desuso como los M16. En contraste, los sicarios mexicanos tienen un arsenal variado que incluye plataformas tipo AR-15 modernas, como el rifle Bushmaster, el fusil de asalto FX-05 Xucoatl o el mítico Barrett M82 calibre .50. A esto hay que sumarle ametralladoras como la antes citada M2 o variantes de infantería como la M240. Esta última es una de las favoritas del tío Sam, y desde hace años está en manos del crimen organizado mexicano, en particular del cártel Jalisco Nueva Generación. Mijo, para abajo del puente, ¿da? En la casita de arriba, en la casita, mijo. Arriba, la casa arriba, mijo. El sonido es imponente. Esto no quiere decir que Estados Unidos no tenga ventaja material. Washington puede proporcionar un sinfín de armamentos a sus soldados y a la larga su inventario siempre superará al de sus enemigos. Pero aún así los cárteles unidos presentarán una batalla feroz. Más aún si emplean tácticas de guerrilla emboscando y utilizando la geografía urbana para aumentar la letalidad de su material bélico. Si hablamos de estrategia, es necesario reparar en la brutalidad de los sicarios y el posible efecto psicológico en sus enemigos.
Desde que inició la guerra contra el narcotráfico emprendida por el Estado mexicano, las noticias de fusilamientos, masacres y mutilaciones que decoran las calles ocupan las primeras planas de todos los periódicos. La falta de escrúpulos de estos asesinos es ya un rasgo identitario. Son soldados sin miedo a cometer los crímenes más horripilantes bajo las órdenes de sus jefes, y en caso de un enfrentamiento como el que estamos planteando, de seguro la población civil será utilizada como rehén o botín. Imagina la magnitud de los secuestros y asesinatos que pueden efectuar 200.000 sicarios en un contexto desesperado como el que hipotetizamos hoy. Indudablemente, esta guerra imaginaria dejará algunas imágenes grotescas para los libros de historia. El conflicto en Israel nos da pruebas de que un frente pequeño pero organizado puede orquestar secuestros masivos de civiles para luego negociar y presionar a un ejército mucho más poderoso. Esa misma estrategia podría ser utilizada, por ejemplo, por los expertos asesinos del cártel de Sinaloa. Los habitantes de grandes ciudades como San Diego y El Paso estarían a merced de criminales sanguinarios que no tienen reparo en usar la vida de inocentes como moneda de cambio. Continuando con el paralelismo entre los frentes terroristas y el mundo narco, los insurgentes islámicos de principios del siglo XXI tenían una ventaja gigantesca a la hora de enfrentarse al tío Sam: la distancia. Para vestir, alimentar y equipar a las tropas en Medio Oriente, el Pentágono tenía que invertir miles de millones de dólares en material que debía cruzar océanos y desiertos. La dificultad logística hizo que los 20 años de ocupación de Afganistán fueran una herida abierta desangrando la moral y la economía de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Pero en el escenario hipotético que planteamos en este video, Estados Unidos podría poner a toda su industria al servicio de la defensa de su territorio. Al no tener que transportar equipamiento o alimentos a la otra punta del planeta, el esfuerzo no sería tan tortuoso y podría sostenerse en el tiempo sin problemas. En una partida por ver quién soporta más tiempo en guerra, los cárteles tienen una mano perdedora. Como advertimos al inicio del video, la superioridad material y logística de Washington es indiscutible. A la hora de defenderse de una invasión, su respuesta será inmediata e involucrará a las 3 alas que componen a sus fuerzas armadas. La geografía y las distancias están de su lado, haciendo que una invasión sea una empresa prácticamente suicida. Si los narcos quieren tener una chance de capturar las ciudades fronterizas, deberán aplicar tácticas de guerrilla con una organización espectacular y utilizar a la ciudadanía como un factor de intimidación. Aún así, incluso en el escenario más favorable para los mexicanos, la victoria de Estados Unidos es inevitable. The problem is Mexico is petrified of the cartels because they'll take out a president in 2 minutes, and they're petrified of the cartels. The cartels are running Mexico. Are strikes against the cartels still on the table? Absolutely. Mexico is going to be given a very short period of time to police their border. I'm sure they're going to do not well. And then you're going to see the drug cartels are waging war in America, and it's now time for America to wage war on the cartels. Las declaraciones de Donald Trump son tan concretas como amenazantes. El presidente electo de Estados Unidos considera necesario que la potencia intervenga por la fuerza para contener la avanzada narco, incluso si ello requiere pisotear con brutalidad la autonomía mexicana, invadiendo su suelo en nombre de una causa presuntamente justa. En ese contexto infernal, la nación azteca tendrá una sola esperanza para lograr expulsar a su feroz enemigo: los gafes, es decir, soldados de fuerzas especiales y su capacidad para transformar comunidades enteras en equipos guerrilleros dispuestos a matar y morir por su patria.
En esta entrega vamos a adentrarnos en el violento mundo de estos operadores y cómo podría desenvolverse una hipotética invasión del tío Sam. Imagina que estás en una ciudad fronteriza como Tijuana, en el estado de Baja California, o Matamoros, en Tamaulipas, cuando de repente las noticias dan cuenta de un hecho que parece salido de una fantasía conspirativa. Soldados de Washington se adentraron en el país como una fuerza invasora que planea doblegar el poder del gobierno. La marcha de las botas y el ruido atronador de disparos son la banda sonora de esa catástrofe en materia de seguridad. Pero no hay tiempo para lamentos. Las autoridades aztecas saben que tienen que responder de inmediato y con una estrategia que les permita hacerle frente a la inmensa superioridad bélica de su nuevo enemigo. Es momento de poner esa responsabilidad en las espaldas de los soldados mejor entrenados y equipados de todo México, el Cuerpo de Fuerzas Especiales, antes conocido como GAFE. Son ellos quienes se transformarán en la punta de lanza para llevar a cabo las operaciones de resistencia y expulsión del enemigo. Por ejemplo, México llegara a ser invadido y perdemos, como tal, el ejército pierde, neutralizan como tal al ejército, y los sobrevivientes y los que tienen la capacitación de ser como guerrilleros, como tu servidor, pueden enseñarle a personas civiles a ser guerrilleros. Está claro que Estados Unidos tiene una ventaja impresionante, contando con las fuerzas armadas mejor equipadas del planeta, como también un arsenal de última generación que los coloca varios escalones por encima del resto. Pero los operadores especiales mexicanos están listos para afrontar ese panorama tan oscuro y complejo. Parte de su preparación consta de alistarlos para los contextos más hostiles, en los que no podrán depender de la estrategia convencional ni del apoyo del ejército regular. Para lograrlo es necesario actuar de formas poco ortodoxas, por fuera de las normas y los conceptos preestablecidos en la doctrina de defensa del país. Los miembros del Cuerpo de Fuerzas Especiales son hombres con la capacidad y el conocimiento para adoptar tácticas de guerrilla que serán vitales para enfrentar a una potencia como Estados Unidos. Te enseñan a ser un guerrillero, porque estamos conscientes que como país no tenemos el recurso para sostenerle una guerra, por ejemplo, al vecino, y ocuparíamos que quizá otro país interceda por nosotros, y mientras tanto nosotros tenemos que librar nuestra propia batalla. Como ejército no les podríamos durar. Como bien señala GAFE 423, ex miembro de GAFE y youtuber de divulgación militar, los elementos de fuerzas especiales tienen la capacidad de dejar de lado su entrenamiento básico para adoptar una postura defensiva con otras características un tanto más salvaje. Su repertorio no solo incluye acciones directas y organizadas, sino también otro tipo de recursos que los asemejan más a células terroristas, delictivas o a milicias independientes que a una parte oficial del ejército. Son guerreros multifacéticos capaces de adaptarse a las necesidades de su patria para combatir hasta las últimas consecuencias. En este punto entra en juego el concepto de guerra asimétrica, que refiere a un conflicto armado en que los participantes tienen una diferencia demasiado grande en cuanto a magnitud numérica o capacidades tecnológicas. Ejemplos de este tipo de fenómenos sobran: Vietnam, Afganistán, Cuba. Curiosamente, en todos esos ejemplos, la bestia que tenía la ventaja era Washington. Más allá de los protagonistas, en ese contexto el bando menos poderoso puede dejar de lado los choques directos, en los cuales seguramente saldrá derrotado, para favorecer tácticas como las emboscadas, el sabotaje, las agresiones focalizadas, los atentados y otras actividades que pueden causar un enorme daño, incluso a un enemigo exponencialmente mejor preparado.
No importa qué tan bueno sea tu uniforme ni qué tan moderno sea tu fusil de asalto. Ante un ataque sorpresa, pocas cosas pueden salvarte de una muerte dolorosa e inesperada, y los guerreros aztecas lo saben muy bien. Una guerra irregular puede ser ejército contra personas que son guerrilleros, que están vestidos de civiles, como lo que hacen el crimen organizado. No les dicen que son guerrilleros o terroristas por no meterte en otros temas, y dicen son cárteles, pero utilizan la estrategia de la guerrilla. Eso es exactamente lo que le ocurrió a Estados Unidos durante su incursión en Medio Oriente. Si bien logró destruir por completo los ejércitos regulares de sus enemigos, el gran problema fue lidiar con las células, tanto terroristas como de milicianos, que operaban desde las sombras, aguardando el momento justo para disparar un lanzador de cohetes o para emboscar a un convoy de soldados del tío Sam. De esa manera, la potencia estadounidense sufrió muchísimas pérdidas dolorosas que fueron socavando su presencia en esa región del planeta. En caso de una invasión a México, las autoridades tienen bien en claro que replicar ese tipo de estrategias representa la esperanza más grande de poder contrarrestar la avanzada del norte. A nivel estratégico, una condición favorable es que el gobierno mexicano puede dar por sentadas algunas cuestiones, como que la avanzada de seguro comenzará por el norte a través de los más de 3.000 kilómetros de frontera. Esto implica que el ejército estadounidense tendrá que abrirse camino por zonas realmente áridas e inhóspitas, para luego adentrarse en ciudades enormes. Esa combinación de contextos puede ser aprovechada defensivamente con la estrategia correcta. Son esperables emboscadas y acciones sorpresivas de parte de los milicianos locales. Lo interesante es que actualmente México tiene que lidiar con su propio enemigo interno, el cual suele actuar con tácticas de guerrilla, empleando esa dinámica irregular a su favor. Los cárteles son una fuerza desestabilizadora que suele atacar mediante incursiones sorpresivas, emboscadas, sabotaje, robo y secuestro. Lo peor es que, hablando de material bélico y armamento, esas organizaciones no se encuentran tan por detrás del ejército regular, ya que utilizan rifles de asalto, ametralladoras, lanzadores de cohetes e incluso camionetas blindadas que emulan a tanques de guerra. Lo que veremos a continuación es tan solo un ejemplo del tipo de violencia que se vive hoy en las calles mexicanas. André. Esos son balazos, raza, ¿eh? Esos son balazos. Macizo. Se dejó venir la balacera, raza. Se dejó venir. Ten en cuenta que ese tipo de escenarios violentos son parte de la cotidianidad dentro del suelo azteca. Ante esto, el gobierno mexicano se ve obligado a poner en servicio al ejército para dar cacería a los sicarios y poder aplacar el constante crecimiento de los cárteles. Lo interesante es que justamente esa experiencia en lidiar con grupos criminales bien armados puede jugarle a favor al gobierno local en caso de tener que lidiar con una fuerza invasora. En ese caso, podría aplicar todo lo aprendido en décadas de lucha contra el narcotráfico, aunque esta vez desde el otro lado, siendo los agresores que se esconden en las ciudades y zonas alejadas esperando el momento de atacar. Muchos expertos señalan que años de conflicto constante con el crimen organizado podrían tener un efecto directo en la manera en que funcionan tanto la policía como el ejército y las fuerzas especiales en caso de tener que actuar en contra de un país enemigo. Estar en guerra con los cárteles es una suerte de entrenamiento constante, intenso y sangriento, que prepara a los operadores para los contextos más oscuros y hostiles. En muchos sentidos, combatir contra los marines será pan comido en comparación, ya que los hombres del tío Sam no serán asesinos drogadictos con la orden de aniquilar todo lo que se interponga en su camino. La pregunta es,
¿Cómo podría desarrollarse uno de esos ataques inesperados de las tropas mexicanas contra su rival invasor? Imagina por un momento que en una de las tantas comunidades al norte de México, un convoy de tropas de Washington se separa de su batallón para patrullar por una zona alejada. Su objetivo es vigilar que no haya presencia de milicianos locales buscando resistir el embate. Todo marcha con tranquilidad hasta que los militares se percatan de que están en el ojo de la tormenta. De repente, como una bestia que se materializa desde las sombras, miembros del Cuerpo de Fuerzas Especiales, acompañados de voluntarios valientes y bien entrenados, abren fuego sobre los yanquis. ¡Bien cubierto! ¡Tírale! ¡Abusadas por esqueletos son! ¡Abusadas por esqueletos son! ¡Abusadas por esqueletos! Claro está, lo que acabamos de ver no es un registro traído desde el futuro donde una invasión estadounidense sí ocurrió. Este material fue grabado en un camino de terracería donde elementos del ejército mexicano cruzaron ruta con un grupo de sicarios del Cártel del Golfo, una de las organizaciones delictivas más temidas de todo el país. El resultado fue una feroz balacera en la cual se impusieron los servidores públicos mediante una estrategia tan sencilla como efectiva: rodear a la presa, atacar desde varios flancos e inundar el objetivo con plomo. Los miembros del Cuerpo de Fuerzas Especiales podrían gestionar ese tipo de acciones, pero no para dar cacería a los sicarios, sino para flanquear a los invasores estadounidenses que busquen plantar bandera mediante la vigilancia de caminos alejados. No tiren. Se rindieron bien. Ya, no les tiren. ¡Ey! Bájate tú también. ¡Ey, bájate! No te voy a tirar, vato. Tranquilo, no les voy a hacer nada. En este caso, la fuerza de seguridad se mostró correcta en cuanto a su procedimiento una vez que los sospechosos se rindieron. En el caso de una invasión sangrienta, es probable que la misericordia sea mucho más difícil de encontrar. Además de esa brutal experiencia obtenida en la larga y dolorosa lucha contra el narco, algo que pocos saben es que las tropas aztecas también han participado en algunos conflictos armados de los cuales tomó experiencia. Sin dudas, el más conocido de todos ellos es la Segunda Guerra Mundial, a la cual el gobierno envió al Escuadrón 201, una fuerza expedicionaria que entró en servicio activo en Filipinas y otras regiones cercanas. Ese conocimiento, si bien distante en el tiempo, sigue presente en la formación de los nuevos reclutas. Como te indicamos, para llevar a cabo esa resistencia, los miembros de GAFE serán fundamentales debido a su rol formativo y su capacidad de transmitir conocimiento. Los operadores de fuerzas especiales pueden ser una suerte de elemento de orden dentro de la sociedad para organizar y gestionar los esfuerzos de los civiles que estén dispuestos a ponerse al servicio de la defensa del territorio. Está claro que en caso de una guerra, en primer lugar, el conflicto será desarrollado entre soldados profesionales. Sin embargo, en caso de emergencia de seguridad, los habitantes comunes y corrientes deberán abandonar su rol pasivo para convertirse en protagonistas. Es en ese ámbito que un miembro de GAFE puede no solo liderar y pensar las estrategias más efectivas, sino también transformar a simples vecinos en guerreros feroces, mediante instructivos para disparar armas de grueso calibre y demás conocimientos necesarios. Para eso está el Fuerza Especial, el que va a enseñar a Roberto Martínez, al Adrián Marcelo a ser guerrilleros. A ver, así es como vamos a operar, vamos a hacer emboscadas, incursiones, sabotajes, dominar la propaganda. Te enseñan a dominar el arte de ser un guerrillero, el 60% de ese adiestramiento. El dato más impresionante que brinda GAFE 423 no es el hecho de que los operadores mexicanos reciban entrenamiento en guerra asimétrica y operaciones de esa naturaleza, ya que es algo esperable dentro de un grupo de élite.
Lo sorprendente es descubrir la importancia que tiene esa preparación dentro de la doctrina mexicana, la cual es evidentemente una política central de defensa que busca entrenar hombres para llevar a cabo esta estrategia y organizar a toda la sociedad para resistir una invasión. Ten en cuenta que el entrenamiento que recibe cada operador es extenuante y busca llevar al límite las capacidades físicas y mentales de los reclutas. Si a eso le sumamos el adiestramiento para ser guerrilleros expertos, manejándose en las sombras y adoptando todo tipo de armamentos y estrategias ofensivas, el resultado es un guerrero de impresionantes capacidades. Te enseñan el arte de cómo combatir en un poblado, te enseñan el arte de cómo combatir en espacios reducidos, por ejemplo, llegar y hacer una redada a esta casa. No nada más es llegar y tumbar puertas, tiene un arte de cómo despejar habitaciones. En este punto es importante remarcar que los miembros del Cuerpo de Fuerzas Especiales de México se encuentran entre los operadores mejor entrenados del planeta, ya que para lograr ese título deben superar pruebas extenuantes, tanto físicas como mentales. Sus cuerpos son expuestos a condiciones climáticas extremas y a penurias como la falta de alimento o descanso. Deben demostrar que no solo son buenos soldados con excelente puntería y capacidad de planeamiento, sino que también son cazadores feroces, guerrilleros expertos y especialistas en explosivos. Deben conocer todas las armas posibles, incluso aquellas más antiguas que están en manos de sus enemigos. Todo esto mientras superan pruebas peligrosas en los lugares más recónditos del suelo mexicano. El objetivo no es quebrar, sino endurecer los espíritus de los postulantes. El problema es que del total de ingresantes, apenas una fracción logra soportar semejante tortura. Patrulla es como un grupo de personas puede ser de 100 y se van mermando porque van metiendo su baja. Mi patrulla empezó como de 100 personas más o menos y terminamos como 17 elementos en mi patrulla después de los 6 meses. ¿Que no aguantaron? Los demás no aguantaron. Respecto al entrenamiento en contextos urbanos, eso será un factor determinante en caso de que el tío Sam decida avanzar sobre suelo azteca. Para cualquier ejército, no importa qué tan poderoso sea, plantar bandera en zonas urbanas densamente pobladas representa un desafío increíble. Es que las ciudades son espacios ideales para las guerrillas, ya que la estructura edilicia y el alcantarillado brindan innumerables oportunidades de escondite o movilización en secreto. Además, la densidad poblacional y la gran cantidad de casas suelen complicar la respuesta de un ejército ante el miedo de poder acabar con la vida de inocentes. Esto no es porque las Fuerzas Armadas tengan misericordia por la vida de los civiles, sino porque masacrar a un grupo de vecinos es una pésima publicidad para los fines del invasor. Tanto así que podría decantar en apoyo internacional para el país invadido o en graves denuncias de organismos que defienden los derechos humanos. Volviendo al ejemplo antes citado, en Medio Oriente las tropas de Estados Unidos tuvieron muchos dolores de cabeza al tratar de apaciguar grandes ciudades. En esas zonas sufrieron ataques de todo tipo, incluyendo agresiones suicidas, emboscadas, trampas para los convoyes a pie y demás. Es esperable que el Cuerpo de Fuerzas Especiales de México trate de replicar ese efecto en las grandes urbanizaciones al norte del país, como Tijuana, Tamaulipas y otras ciudades que permitan la movilización sigilosa y el planeamiento de puñaladas cuidadosamente asestadas. Las potenciales victorias obtenidas en ese contexto no solo dañarán objetivamente al invasor norteamericano, sino que también golpearán el sustento político de la avanzada. Si empiezas a hacer como una guerra de desgaste, empiezas a desgastar al ejército contrario, acabando quizá con la aceptación política, si lo vemos como en Vietnam. El ejemplo de Vietnam es bastante apropiado, ya que las tropas del sudeste asiático tenían bien en claro que era imposible ganarle a Estados Unidos mediante choques directos.
Es por eso que trataron de aplicar su conocimiento ancestral y las tácticas de guerrilla para minar todo el territorio con trampas. Aprovecharon las junglas para realizar emboscadas y otras agresiones que acabaron con varias tropas enemigas. Lo cierto es que a ninguna sociedad le gusta recibir la noticia de que sus jóvenes soldados están siendo masacrados en un país extranjero como animales que marchan rumbo al matadero. Es así como la debilidad política y el reclamo social pueden decantar en un retiro de los invasores. Ese debería ser el escenario ideal para un país como México. Como te adelantamos al hipotetizar sobre una posible agresión de Estados Unidos en suelo mexicano, suele emerger un mismo argumento que explicaría esa medida extrema y peligrosa: el narcotráfico. Desde hace décadas el país azteca es epicentro de ese negocio oscuro, y en los últimos años las consecuencias de ese mercado empezaron a hacer mella en la sociedad estadounidense. En particular debido al fentanilo y su efecto mortal que transforma a las personas en zombies que se contorsionan en la calle. Ante esa emergencia sanitaria, Donald Trump no tuvo reparos en afirmar que la vía militar era una opción tan viable como cualquier otra. Esto prometía el actual presidente electo al ser consultado durante su campaña electoral. I will designate the major cartels as foreign terrorist organizations. We will sever their access to global financial systems. I will also work to forge an unprecedented partnership with neighboring governments in our region, just like I did in Mexico. Las palabras utilizadas por el político son realmente importantes, ya que emplea el adjetivo terroristas a la hora de hablar de las organizaciones delictivas. Esto va más allá de si la descripción es correcta o si ambos fenómenos funcionan de la misma forma. Lo fundamental es que Estados Unidos tiene legislaciones y un largo historial que le brinda potestades para actuar en caso de sentir que su seguridad nacional está en peligro a causa de células terroristas. La experiencia posterior al ataque a las Gemelas de 2001 dejó un entramado bélico listo para entrar en acción ante la más mínima amenaza. Ese podría ser el argumento principal a la hora de desplegar soldados en el vecino país del sur. When I am president, it will be the policy of the United States to take down the cartels, just as we took down ISIS and the ISIS Caliphate, and just as, unlike the situation we're in today, we had a very, very strong border, the strongest border, in fact, in the history of our country. Afortunadamente, el prospecto de una invasión de parte de Estados Unidos no parece muy viable, ya que demandaría no solo un gran esfuerzo militar de parte de Washington, sino también la destrucción de las relaciones comerciales con México y con los aliados que las autoridades puedan lograr. Lejos de quedarse de brazos cruzados, los soldados y el pueblo afectados por el ataque responderán con valentía. Los miembros del Cuerpo de Fuerzas Especiales no tendrán el renombre y el marketing de los Boinas Verdes o de los Navy SEALs, pero su ferocidad y entrenamiento están a la altura. Más allá de esto, esperemos nunca averiguar a ciencia cierta cómo se desarrollaría este enfrentamiento, ya que más allá del vencedor, lo cierto es que los civiles serán quienes paguen el precio más alto. De esta manera llegamos al final de un video que explora escenarios cada vez más cercanos a la realidad. Si te gusta este tipo de contenido, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. De esa manera podrás estar al tanto de todas nuestras novedades. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.